Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Bienvenido, mi amor. Bienvenida, preciosa. Gracias a todos los que constantemente están viendo estos videos, estos podcasts. Gracias a aquellos que nos han escrito, nos han llamado para animarnos, dándonos su testimonio de cuánto les ha servido los podcasts. Para nosotros eso nos da la energía, el ánimo para seguir haciendo estos podcasts y seguir bendiciendo vidas. Así que nosotros animados nuevamente. Así es. Continuamos con el tema de la semana pasada. Dios siempre restituye y hoy venimos a ver cómo la restitución alcanza generaciones. Así que no te muevas y prepara tu café. Muy bien, entonces continuamos. Hoy vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hablamos hace una semana acerca de que Dios siempre restituye. Hablamos acerca de Job un poco y también de un personaje. ¿De qué personaje hablamos? Me agarraste en blanco ahorita, fíjate. De Jacob. De Jacob. Es que de los nervios, la cámara. Hablamos de Jacob, de cómo trabajó duro y los primeros 7 años no se le pagó lo que se le correspondía o se le dio lo que había pedido, pero continuó otros 7 años y logró casarse con la persona que amaba, comenzó a tener hijos y todo lo que comenzó a tocar prosperaba Es extraordinariamente. que el tema de la restitución tiene que ver con perseverancia. El tema de la restitución tiene que ver con trabajo duro. El tema de la restitución tiene que ver con creer en la justicia divina, ¿verdad? Entonces, el testimonio de Jacob, si no lo vieron, vayan y vean el podcast anterior, que es el 14, si no me equivoco, que nos explica un poco más todo esto y creo que es importante para descubrir de qué forma puede ser la restitución en nuestra vida. Así es. Y una de las cosas creo que es importante es que para ver la restitución de Dios muchas veces hay que aprender a esperar, ¿verdad? Esperar pacientemente y confiado en el Señor, porque algo que hemos visto y que sabemos es que Dios no miente. Cuando Él dice que algo va a llegar a tu vida, va a llegar sí porque sí. Solamente que no a nuestro tiempo, sino que al tiempo Es que de ese Dios. es el tema de la restitución, ¿verdad? Que cuando siembras, cuando le crees a Dios, tienes que pasar por un camino, ¿verdad? Que muchas veces no sabes cuándo es el momento en que verás los frutos, cuándo será el momento en que la mano de Dios te restituya, ¿verdad? Hay claros ejemplos en la Biblia que quizás en un año ya eran restituidos. Exactamente. Pero hay otros claros ejemplos, como el caso de Jacob, como el caso de, pues vamos a ver el caso de José, también otro caso bien interesante que Dios restituye, me estaba recordando, es el de David. Claro. David cuando era joven y cómo anda huyendo de Saúl que lo quiere matar. Y llegó el momento de la restitución, pero para eso tuvo que pasar años huyendo y creyéndole a Dios que Dios le iba a dar ese reinado que le había prometido, ¿no? Totalmente. Y creo yo que en ese proceso que a veces cuando no vemos la restitución o no vemos lo que Dios prometió y estamos pasando por una etapa, puede ser que no aprendemos a esperar confiadamente, sino que esperamos ansiosamente y estamos pensando, analizando. Pero algo que justamente hoy en la mañana leía en Salmo 77:11, ahorita me recordé, decía que el rey David decía constantemente, yo volteo a recordar las respuestas de Dios antes, ¿no? Y yo creo que en esos momentos en donde no estamos viendo la restitución, donde no estamos viendo la promesa de Dios, hay que volver a ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque eso Sí, nos va a por ayudar supuesto. a volver a confiar y a descansar. Hay que volver y recordar las manifestaciones de Dios, cuando Dios dio la promesa, volver y recordar lo fiel que es Dios. Y eso le da fuerzas a uno, le da ánimo en esos momentos, porque es normal que el ser humano tenga esos momentos de desánimo, esos momentos de flaquear en tu fe, ¿verdad? Ansiedad, que el preguntarte, ¿será que voy por el buen camino? ¿Será que va a llegar o ya no? ¿Se olvidó Dios? Hay muchas preguntas que pueden salir en ese caminar, ¿verdad? Y es eso que acabas de mencionar, que David dice, es muy cierto, ¿verdad? Es algo que yo utilizo constantemente en mi vida, ¿verdad? Regresar a escuchar
a ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho. Y digo, y bueno, si Dios lo dijo, va a llegar un momento donde lo veamos, ¿verdad? Y siempre ha sido fiel. Así que, bueno, recordando a Jacob, de las restituciones que logramos ver en el episodio anterior, fue que Jacob aún fue coronado con sus hijos, que fueron las tribus de Dios, de Israel. Claro, por eso fue bautizado en el desierto como Israel. Exactamente, las tribus de Israel, porque de Jacob, que se le cambió el nombre de Israel, nacen las tribus. Imagínense esa restitución de Dios. A partir de su simiente, de sus generaciones, vienen las bendiciones para el pueblo, ¿no? Claro. Y ustedes recordarán que él estuvo con Lea, que no era su promesa ni era por quien él había trabajado, pero al final de los 7 años que tuvo que volver a trabajar, o sea, 14 años, llega Rebeca, que era su gran amor, y él llega a tener 2 hijos, ¿verdad? Eran los ojos de Jacob, era José y era, ¿quién era el otro? Se me olvidó. Vamos a recordar. Benjamín. José y Benjamín. José era su primogénito. Y entonces vamos a ver aquí cómo las bendiciones de Dios alcanzan a tus hijos, y aunque tus hijos tengan que pasar por pruebas, porque van a pasar por pruebas, porque las pruebas nos forman, también hay restitución para tus generaciones, para tus hijos. El caso de José es un caso bien interesante de cómo Dios promete algo y llega a cumplirlo, ¿verdad? Cómo Dios hace soñar a un joven, a un muchacho, que esa es la época donde muchos de nosotros tenemos sueños, ¿sí? Yo recuerdo, pues, no soy tan grande, ¿verdad? Claro. Pero más que José en ese tiempo. Hace poco era joven, sigo siendo joven. Bueno, pero estoy hablando de las épocas de cuando uno tiene mucha ilusión, mucho sueño, mucho deseo, que quiere conquistar el mundo, esos 17, 18, 19 años, ¿verdad? Que realmente nada te detiene, te tiene mucho ánimo, ¿no? Recuerdo en esos momentos, yo la verdad que tenía muchos sueños, ¿verdad? Sueños empresariales, sueños de servicio a Dios. En algún momento te lo he platicado, o en algún momento también compartimos más adelante ciertos sueños sirviendo a Dios, ¿verdad? Y esa época es interesantísima porque realmente tenés la energía, tenés el ánimo, tenés la fe, tenés todo, porque crees que vas a conquistar, ¿verdad? Sí. Y creo que Dios aprovechó ese momento en un José, que quizás era muy energético, muy animado, muy positivo, para presentársele a él, ¿verdad? Exacto. Y sí, José era, además que tenía, yo siento que además de que había sido energético, era de los pequeños, ¿verdad? Y los pequeños, en el rango de los hijos, los pequeños son libres. Él tenía libertad para soñar. Él, me imagino que también era mimado, ¿verdad? Mimado, pero muy obediente a su padre, era dice obediente. La Biblia. Porque en el caso de José, él tenía, quiero ver, 10 hermanos antes que él. Exactamente. 10 hermanos que eran hijos de Lea, de la primera esposa de Jacob. Exacto. ¿Sí? Y Raquel, que era la segunda esposa de Jacob, solo es José y Benjamín, ¿verdad? Exactamente. Que son los últimos dos hijos. Son los últimos dos. Pero me imagino, o sea, no mimado en el sentido que le hacían daño, sino que era el pequeño y el primogénito de la mujer que él amaba. Exacto. Entonces, bueno, yo siento a un José como alguien muy seguro de sí mismo, soñador, pero seguro. Tanto... Pero fíjate que esa seguridad también se la vamos transmitiendo nosotros a nuestros hijos. Sí. ¿Sí? Yo le he enseñado a mis hijos a que sueñen en grande, ¿sí? Que vean y crean por sus sueños, por sus anhelos, por sus deseos, que no hay nada imposible, ¿verdad? Y se me hace que la seguridad que tenía José venía también de sus padres o de su madre. Totalmente, ¿verdad? total. Esa seguridad de decir, yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que voy a lograr. Pues tanto había anhelado un hijo Raquel, ¿verdad? Que se me hace que cuando lo tuvo, para ella fue, este es un regalo de Dios, y empezó a sembrar palabra en él, ¿verdad? Exacto. Lo importante que es sembrar en nuestros hijos esa palabra, ese positivismo, esa fe, mejor digámoslo, para que cuando llegue el momento de ellos tomar decisión, actúen según la fe que tú le sembraste a tus hijos. Exactamente. Entonces, justo, José crece, soñador, seguro de sí mismo, valiente, y un día... tuvo varios sueños y Dios se le presentó, pero dentro de lo que Dios se le presentó le da un sueño. Y de alguna manera a veces podemos pensar, ay, este José, ¿por qué se los va a contar a sus hermanos? Que sus hermanos
no tenían el corazón, ¿verdad? Ujú. A veces creo yo que también tenemos que tener cuidado de contar nuestras cosas, ¿verdad? Es que fíjate No que toda la gente lo va a tomar bien. es parte de lo que aprendemos de la vida de José ahora. Exactamente. Pero ustedes recuerden que en ese momento teníamos a un jovencito, ¿verdad? Sí, A un sí. José. Había Y inmadurez. de una forma u otra, la emoción le ha Sí, totalmente. embargado su corazón. Y él está emocionado de saber lo que Dios iba a hacer con él. Y así que empezó a contarle a sus hermanos y a todo el mundo lo que iba a Exacto. ver, ¿verdad? Pero, bien, como decías tú, puede ser que su inmadurez, su juventud hizo que lo contara y tal vez no de la mejor manera, mientras que se lo cuenta a corazones que había amargura, ¿verdad? Y de repente los hermanos oyen estos sueños de José y a José y dicen, bueno, ¿y este qué se cree? Se cree que nos vamos a postrar delante de él. Y ahí se desata lo que muchos dicen, qué desgracia para pobre José, pero para Dios lo tenía todo planificado y todo iba a servir para algo, ¿verdad? Claro. A José lo venden como esclavo, lo encuentran casi moribundo, porque el primer plan era matarlo, no venderlo. Totalmente. Entonces está golpeado, luego ven que viene un grupo y lo venden, y sin saber nada... ¿Pero por qué no lo mataron? Porque el plan de Dios no porque acababa ahí. exactamente, porque no se había cumplido lo que Dios había dicho. Totalmente. Aunque Y el sí. hombre, aunque las circunstancias te quieran apuntar como ahí te va a desaparecer o el diablo te va a detener con lo que estás viviendo, nada va a detener el plan de Dios. Exacto. Y nada va a cambiar el plan de Dios, aunque sea Exacto. difícil. Pero Dios va a mover las circunstancias para que llegues a lo que Él ya te prometió. Tú no te vas a ir de esta tierra sin cumplir el propósito del corazón de Dios. Amén. No podemos, porque Dios no lo permite. Y Dios no lo permitió con José. Permitió que lo compraran, permitió que se fue de esclavo. Pero miremos esto. Veníamos hablando de lo de Job hace unas semanas. Cuando sabemos que todo está en los planes de Dios, que todo nos ayuda bien, aprendemos a ver a Dios en todos lados. Porque José se va, se lo llevan de esclavo, llega ante un egipcio. ¿Era egipcio, verdad? No me recuerdo. Aquí lo vamos a ver ahorita. Sí, era un egipcio. Llega ante un egipcio y era joven, era guapo. Cuando lo compran, sí, cuando lo compran. Al mercado egipcio. Al mercado egipcio, pero lo compró un egipcio para que fuera su sirviente. Y resulta que la señora lo ve guapo, la esposa del egipcio, ¿verdad? Claro. Dijo, este está tiernito, guapo. Colágeno. Colágeno, dijo, ella sí dijo, ahí viene mi colágeno. Y entonces lo trata de seducir. Miren, alguien sin Dios hubiera pensado, este es mi momento para enamorar a esta señora, que me deje libre o quedarme con él y lograr escapar, yo no sé. Pero José, aún en medio de la circunstancia que lo compran como esclavo, esto no está bien para Dios. Es que fíjate que en el proceso, en ese caminar de la restitución, hay muchas circunstancias que pueden pasar en las cuales digas estoy solo, Dios ya se olvidó de mí, pero también otras en las cuales el diablo quiere aprovechar ese tiempo que tenés de silencio, ese tiempo que ves que no ves lo que Dios ha prometido para hacerte retroceder, para que bajes la guardia, para decir, bueno, no ha valido la pena y ya no voy a seguir a Dios, ya no le voy a ser fiel, voy a caer en el pecado, por ejemplo, ya no lo voy a seguir. Entonces, por todos lados es siendo atacado un hijo que está creyendo por la restitución, ¿verdad? Exacto. Pero esa firmeza de José de decir, uy, pareciera que si acepto este pecado que es atractivo, me podría beneficiar porque ella me podría soltar, me podría dar dinero. Le pudo haber pasado muchas cosas, ¿no? Pero miren cómo es esto. José es golpeado, es vendido, se va de su casa. En su casa hay duelo, en su casa se vivió una pérdida. Para el padre de Jacob, su hijo había muerto. O sea, ¿te imaginas ese dolor para ese padre? Pero como José decide agradar a Dios, quiero que veamos unos versículos de qué es lo que pasa cuando tú decides agradar a Dios antes que a cualquier persona. Vamos a ver en Génesis 39:2, dice, pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio su amo. O sea, que estando ahí como esclavo, dice que el Señor estaba con él y lo hizo prosperar. Por supuesto, y eso tiene que ver también con la convicción que tenía José de que el sueño que había tenido estando con sus padres y con sus hermanos, era un sueño de Dios y que lo iba a ver. O sea, él estaba convencido del
del llamado que tenía, del respaldo de Dios, y él no estaba dispuesto a negociar esa bendición de Dios por cualquier cosa. Exacto. Sí, por cualquier cosa. Vemos a Jesús cuando está en el desierto, cuando se va y tiene el ayuno antes de empezar su ministerio, que el mismo diablo llega a tentarlo, ¿verdad? Le ofrece reinos, le ofrece comida, le ofrece poder. Más Jesús estaba convencido que para él solo había un camino, ¿verdad? El que es honrar a su Padre. Exacto. Y a causa de eso, pues seguro, la bendición de Dios está contigo. Exacto. Entonces, él en todo prosperaba. Sucede esto que lo comienza a acosar la esposa del egipcio y como él no quiso caer en su tentación, lo acusan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mandan a la cárcel. Y uno dirá en ese momento, no puede ser. Pero si Dios estaba con él, ¿por qué lo mandan a la cárcel? Es lo primero que la gente puede pensar. Y si Dios ya lo estaba prosperando en todo, ¿por qué termina en la cárcel? Porque era parte del plan de la formación y de que Dios quería llevarlo a un lugar. Porque si sale de la casa del egipcio, él agarra camino para su casa, a buscar a su padre Jacob. Pero no, aquí lo mandan a la cárcel. Había una formación que necesitaba José, ¿verdad? Ahí en Egipto. Había una formación, tal vez todos pensábamos, pero no es justo que esclavo, no es justo que preso, no es justo que lo juzgaron injustamente, no es justo. O sea, José humanamente vivió muchas injusticias, ¿sí? Pero Dios sabía que necesitaba pasar a José por ahí para el llamado que Dios tenía para José. Exactamente. Y entonces, continuando con la historia, José va a parar a la cárcel. O sea, es que de verdad, primero sus hermanos le hacen esto, lo compran, lo venden a un lugar y dice, bueno, por lo menos aquí me tratan bien. Resulta que hay una acosadora, dice mentiras de él, lo acusan, ¿verdad? Y se va a la cárcel. Uno dirá, no, ya, este pobre está mal, pues, ¿verdad? Algo hizo mal. Pero no, era como tú decís, es el plan. Y miren, en Génesis 39:21 dice, pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Una vez más, el Señor seguía estando con él y había gracia. Y fíjate que es lo mismo que nos pasa hoy en día. Independientemente de dónde te toque pasar, Dios está contigo. Dios está en los valles como está en la cima también. ¿Sí? No importa dónde te toque vivir, Dios está contigo y esa convicción nos tiene que mantener de pie, nos tiene que mantener con fuerzas, nos tiene que mantener con fe, sabiendo que Dios está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, era lo que aquí dice Jesús. Dios estaba con José, le extendió su misericordia y halló gracia delante del jefe de la cárcel. Cuando estamos convencidos y sabemos que el Señor va con nosotros, créanme que hay muchas circunstancias en donde ni siquiera nos miran a nosotros, miran a Dios en nosotros y hay una gracia que abre puertas, aún en situaciones difíciles, pero siempre encontramos que alguien nos ve mejor, nos trata mejor, pero es por la situación que ven en nosotros, que es el Señor. Y esto le pasó a José, primero en la casa del egipcio y luego en la cárcel, ¿verdad? Claro. Luego de la cárcel, él comienza a tener revelación de Dios de los sueños. Y es ahí donde conoce a Faraón, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahí es donde nuevamente Dios lo procesó, porque pasar por la cárcel, tampoco a nadie le gusta estar en la cárcel, ¿verdad? Pero vemos que en la cárcel Dios se puede manifestar preparándote para su propósito. Esta semana estaba escuchando el testimonio de Dani Alves, un jugador del Barcelona. Daniel, ex jugador del Barcelona, que tuvo que pasar por la cárcel, ¿sí? Y él hoy cuenta su testimonio, cómo Dios lo usa, pero para llegar a donde Dios lo usa ahora, que Dios está usando su testimonio para multitudes, para jóvenes que quieren conocer de Dios, para llegar ahí, en la cárcel, tuvo que escuchar de Dios. Él cuenta que siempre había escuchado a su madre orando por él y en la cárcel tuvo que ir a conocer al Dios de su madre y ahí entendió que Dios tenía un plan para su vida. Quizás su carrera futbolística ya había acabado, como él lo llegó a hacer de grande, pero lo mejor, y era, como él dice, lo mejor, el propósito mayor, ni había empezado a decir. Su propósito está recién comenzando. Empezando. Y entonces hoy él está usando ese testimonio para
orientar, para guiar, para motivar, para Y llevar en fe glorificar a a Dios. muchos, ¿verdad? Exactamente, su testimonio glorifica a Dios. Igual José pasó en la cárcel tanto tiempo, era un proceso, era una paciencia, porque él quería salir aún antes, porque ahí vemos en la historia que les incitamos a que la vayan a leer. En la historia había pedido a uno que iba por salir de la cárcel que hablara por él, que él era inocente, pero nadie habló por él. Pero no. Pasó el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿era necesario ese tiempo? Claro, era necesario. Claro. Dios lo había predestinado. Aunque el mundo podía llegar a pensar, la vida de José ahí se acabó, ahí terminó. Va de mal en peor, el Él pobre va muchacho. de mal en peor, de esclavo ahora a preso, ya nadie hubiera dado nada por José. Exacto. Pero Dios apenas iba a empezar a trabajar, iba a empezar a mostrar lo que estaba preparando. Exacto. Y resulta que José podía interpretar los sueños de parte de Dios. Y entonces le llega a los oídos al faraón. Faraón lo hace llamar porque Faraón había tenido sueños y quería saber qué le estaba diciendo. Y es ahí donde comienza a cumplirse la palabra de Dios. Es como que Dios le dijera a José, enfrente al faraón, para esto te había traído, para este momento. Qué bonito ese momento, ¿verdad? Sí. Qué bonito ese momento, y hoy lo leemos, nos motiva, lo admiramos, pero todo lo que había vivido José, pues no cualquiera hubiera aguantado ese proceso de decir, no, mis respetos para José, cómo tuvo que pasar todo eso, cómo aguantó este joven, ¿verdad? Todas las situaciones malas, digámoslo así, en las que tuvo que enfrentar, y la mayoría de ellas injustas. Entonces, la verdad que humanamente es casi imposible explicar cómo pasar esos procesos. Sí. Humanamente es casi imposible, porque era más fácil para José decir, no, ya estuvo, Dios se olvidó de mí, ya estuvo, esto se acabó aquí, ya, güey, si yo siendo bueno, Dios no hizo nada, porque sí he escuchado muchos que dicen, yo hice las cosas bien y Dios nunca me cuidó, nunca me respaldó, y quizás José puede llegar a pensar así y decir, bueno, voy a ser uno más aquí, ¿verdad? En la cárcel, uno más en los esclavos. Pero no, él decidió mantenerse y marcar la diferencia. Exactamente. Y entonces vemos que Faraón lo manda a llamar, le cuenta su sueño, y el Señor le da la revelación a José de lo que era. Y como era tema de que venía una gran bonanza y luego sequía, por la sabiduría que había en José, Faraón le dice, tú vas a ser mi mano derecha, el segundo en el reino. Y lo saca de la cárcel y lo pone en ese trono. Pero una pregunta, ¿esa sabiduría de dónde la adquirió? De Dios. De ese tiempo. Claro. Del tiempo en la cárcel. Lo que Dios hizo en él, en tiempo ese de esclavo. tiempo. De ese tiempo fue adquirida sabiduría. ¿Sí? La sabiduría se adquiere con el tiempo. Exacto. Y esos tiempos no son en vano. En el caso de José fue preparado. Imagínate el cargo que iba a tener. Dice que no había nadie tan poderoso, después de Faraón, por supuesto, no había nadie tan poderoso como él en el mundo. En el mundo. O sea, el cargo que él iba a tener era muy fuerte, por lo tanto requería una gran preparación. ¿Te imaginas los temas que se abordaban ya en esa posición? Temas tan importantes, tan delicados, que dependía de la vida del mundo entero. Era la potencia mundial. Ajá, era como Estados Unidos hoy, ¿verdad? Ajá, era la potencia mundial. Entonces José, ahí en ese cargo no podía andar con las emociones que anduvo de joven, ¿verdad? No, de andar contándole a todos. Fíjense que hoy con el faraón estábamos platicando. Que y vieron lo que me dijo el faraón. No podía. Tenía que ser alguien callado, ¿verdad? Que guarde sus secretos. Que aprendió a callar. Ajá, porque necesitaba trabajar con eso. Entonces quizás todo este tiempo fue lo que aprendió en eso. Parte de, ¿verdad? Porque son muchas cosas. Pero es increíble ver la vida de José hoy, porque hoy nos anima a creer que Dios tiene un plan grande para nuestra vida también, ¿verdad? Así es. Y entonces vemos cómo Dios restituye. ¿Por qué? Porque él estuvo como esclavo, como encarcelado, o sea, sin nada, él no tenía nada. Después de tenerlo todo, porque era hijo de Jacob y tenía propiedades, y se quedó sin nada. Y es más que lo monetario o pertenencias, aún sin nombre se había quedado. Porque ¿qué iban a decir? En la cárcel, no le crean, ¿no? Pero Dios restaura aún tu nombre, aún tu honra, Dios la restaura. Y uno dirá, wow, ¿y qué pasó con los hermanos? Pues la historia ustedes la pueden ir a ver. Los hermanos, como todo alrededor, bueno, el mundo quedó en hambruna,
comienzan a ir los israelitas a Egipto a buscar semillas porque ya no tenían nada. Y claro está que cuando llegan no reconocen al hermano, pero a causa de que Dios le había dado sabiduría a José, hoy el pueblo de Israel podía comer. Es que de ahí viene, o sea, José fue preparado para preservar al pueblo de Israel. Así es. Porque si no, el pueblo de Israel hubiera desaparecido a causa de esa sequía que cayó en la tierra. Entonces veamos acá que hay ciertos planes que Dios tiene para el mundo entero y Dios no los cambia, sino que prepara a hijos de Él para que sean útiles durante ese proceso y de bendición para su pueblo, para sus hijos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tú puedes ser ese instrumento de Dios al igual que José, si tú perseveras en lo que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Porque los planes de Dios para el mundo son muchos y para eso necesita a muchos hijos que estén dispuestos a pararse en la brecha, a pelear batallas, a creer, a dar una palabra. Hay muchas cosas que puedes ser instrumentos si te dejas moldear. Totalmente. No sé cuánto tiempo pasó desde que los hermanos de José lo vendieron hasta que llegó al trono, ¿tú sabes eso? Recuerdo que eran alrededor de unos 15 años, no tengo exacto el dato, pero sí fue una gran cantidad de tiempo que José fue procesado, ¿verdad? Exacto. Y también los hermanos fueron, de alguna manera, recuérdate que por lo menos creo que fue a Rubén el que le dio el cargo de conciencia, bueno, y ver al papá tan triste, ver el duelo y decir qué pasó. Dios preparó todo, pero ellos llegan con José sin saber que era el hermano y se topan con que Dios todo lo usa para mí, ¿verdad? Y Dios tenía todo en sus planes. Al principio ellos no lo sabían. José se da cuenta y quería ver a su hermano Benjamín, quería que llegara su papá. Pero yo cierro con este versículo que me gusta, dice Génesis 50:21. Dice, él le dice a sus hermanos, cuando sus hermanos se dan cuenta que ahí está su hermano al que habían querido primero matar y luego vendieron, ¿no? Entonces hay culpa, hay miedo de lo que podía pasar, pero les dice José, así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Claro, es que primero fue restituido. Fue restituido cuando ya su corazón estaba listo, cuando su mente estaba listo, cuando él estaba listo. Aún el pueblo de Egipto estaba listo, el rey estaba listo. Entonces llega el momento de la restitución. Y hoy tengo, la verdad que siento dar una palabra. Y yo no sé en qué posición te ha tocado vivir, no sé de dónde vienes, puede ser una posición económica baja, escasa. Puede ser que en tu casa nunca te dieron un lugar especial, siempre fuiste el pequeño, al que muchos quizás no tomaron en cuenta. O quizás en tu colegio, en tu universidad o donde estuviste, quizás no fuiste el mejor, el más brillante. Pero yo te quiero decir algo, no importa de dónde vengas, que tan pequeño seas, así como José lo era, Dios te puede levantar para dar testimonio del poder de Dios. Dios te puede usar para que tu vida refleje y manifieste lo bueno y lo poderoso que es Dios. Así que no hagas de menos de dónde vienes, no hagas de menos de por quién fuiste en el pasado. Deja que el poder de Dios trabaje en tu vida y verás hasta dónde te puede llevar Dios. Amén, amén. La verdad es que vemos la historia de Jacob y de su hijo José, hombres de Dios, hombres que el Señor usó y seguirá usando su testimonio, ¿verdad? Para glorificar su nombre. Y no importando qué pasó, fueron hombres que esperaron en Dios y vieron la promesa de Dios cumplirse. Pero más allá de la promesa, no buscamos a Dios por sus promesas, lo buscamos por quién es Él. Y lo amamos a Él independientemente de qué pudo haber prometido. Y cuando el Señor encuentra un corazón sediento de Él, ahí hace cosas grandes. José pudo ser el segundo al mando con el faraón, salvó al pueblo de Israel, porque para eso el Señor lo llevó. Y su descendencia también fue bendecida, ¿verdad? Sus hijos tuvo la herencia, él pudo vivir bien. Así que el Señor no se queda con nada, pero en esos momentos como José, que pudo haber tirado la toalla, que pudo decir, no puede ser que Dios me traiga aquí, no puede ser. Cuando tú sigues perseverando para agradar a aquel
que es el amor de tu vida, que es Dios, siempre el Señor va a restituir tu corazón. Así que qué linda la historia de José, qué linda la historia de su papá. Y después vemos un papá que fue restituido cuando pensó que ya no tenía hijo, ¿verdad? Claro, en lo último de su vida. Pero bueno, oramos por las personas, por los amigos que necesitan esa oración. Amén. ¿Oras tú? Sí, claro. Señor Jesús, hoy venimos a pedir por el corazón, por la mente de los amigos que han seguido este podcast, que continuamente están viendo o escuchando este podcast. Hoy te pido que los ayudes, que les des fe para pasar por esos valles, esos momentos difíciles, esos momentos como lo vivió José, de cárcel, momentos de esclavitud quizás, distintos momentos que podemos vivir, tanto física como mental y emocionalmente. Hoy los pedimos por ellos para que tú les ayudes a permanecer, que tú les dé las fuerzas, que tú llenes su corazón de tu amor para seguir adelante y perseverar hasta ver tu gloria en sus vidas. Así que hoy lo creemos, Padre, y oramos por cada uno y declaramos que nuestro corazón, nuestra mente permanecerá en ti, Jesús, para ver esa restitución que tú has prometido para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que amigos, gracias por acompañarnos, los bendecimos y sabemos que alguien estaba esperando esta palabra porque Dios siempre llega a tiempo y estaba pensando en ti. Así que nos vemos la otra semana si Dios lo quiere y siempre es un gusto compartir con ustedes. Gracias por seguirnos, denle like por favor, compartan estos videos, que eso ayuda a que nosotros también podamos seguir llegando a más vidas. Dios les bendiga. Chao.